Y saludos una vez más aquí en Celebrando las Montañas. Yo soy Rubén Méndez y tengo conmigo mi amigo Paulo, hermano Paulo Rodríguez, de la iglesia de El Lirio Los Valles en Commerce City. En Commerce City. ¿Por cuántos años ya, hermano? 9 y medio ya. 9 y medio. Y creciendo, ¿eh? Creciendo bastante, hermano. Gloria a Dios. Tú y tu esposa siempre trabajando ahí con jóvenes, con varones, con las mujeres. Las damas, todos, sí. Bueno, tiene una gran visión usted, ¿verdad? Así es, de alcanzar toda la ciudad. Y hay muchos hispanos allá. Para el año 2005 esperan 150,000 hispanos en el área de Commerce City. Dios mío. Vamos a crecer. Y tienen un templo nuevo, ¿verdad? ¿En planes? Estamos en planes de construir un templo para 1800. Praise God. Amén. Va a estar bonito eso, sí, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano, tenemos a alguien invitado. Hermano Víctor me llamó y dice, Rubén, tienes que escuchar este varón que viene de México, de allá de Chihuahua. Y tengo en mis manos, hermano, algo tan interesante, porque lo primero que me dicen que este hombre fue muerto por 2 horas. Ahora, yo pienso de ser muerto de 5 minutos es un gran milagro, porque cualquier milagro así, ¿verdad? Pero 2 horas es algo bastante lento, ¿verdad? Sí. Y con eso queremos darle gracias al Señor que nos dé la oportunidad de tener nuestro hermano, gloria a Dios, hermano Guerrero, Juan Guerrero Méndez, gloria a Dios. El mismo apellido, ¿verdad? Amén. Allá de Chihuahua. Sí, el mismo apellido. Pero, hermano Víctor, tuvieron bonitos cultos anoche. ¿Y ayer? Algo impresionante, hermano. Estuvimos el viernes, fue un culto bien bendecido de parte de Dios, donde la unción de Dios estuvo allí, y el sábado también fue algo especial, algo maravilloso. El testimonio de él es bien fuerte, hermano, que quebranta cualquier corazón endurecido. Mira, voy a pedir a todos que están ahorita poniendo la televisión o haciendo otra cosa que se paran por 30 minutos. Es todo lo que dura este programa. Y que pongan atención. Este no es un programa donde deben de estar yendo a la cocina. Siéntense, escuchen. Si tienen a alguien en la casa, una amistad, tráelos y que escuchen lo que el Señor quiere hacer en tu vida en este día. Es algo profundo. Es algo misterioso de la mano de Dios. Quiero que escuchen. Hermano Juan, los tienen mucho que decir porque sí. Es lento el testimonio, la historia, pero en breves momentos llévalos atrás y decir, ¿cómo era tu vida antes que conociste a Jesús y de tu familia? Yo crecí en un hogar donde se ejerció una fe, una religión teológica muy profunda. Cuando tengo razón de discernir, se presenta a mi padre como uno de los príncipes internacional del reino de Jehová. ¿Sí? Se mete esa religión, esa teología religiosa en el corazón de un líder que a los 7 años yo ya conocía la Constitución. Que aquí sí. Le dicen los testigos de Jehová. Sí, que es la teología toda de lo que profesamos como creyentes del reino. Entonces ya a los 7 años yo ya la conocía toda. 7 años. Yo a los 8 años ya tocaba puertas y podía dialogar cruces eclesiásticos con cualquier persona. Sí, fui creciendo hasta llegar a ser líder nacional de la juventud del reino en México. Estuve cursando una teología en la Torre del Vigía de Monterrey. Sí, ahí estaba cursando mi licenciatura como ingeniero también. A un lado, y así fui creciendo, se aprecia, se siembra eso tan profundo que lo que usted experimente y como testigo de Jehová para usted es como un dulce en el corazón. Sí, yo no tenía amigos, no iba los lunes a la escuela por el himno nacional, no tenía amistades, desprecios, y yo decía, bueno, pues si esto es por ser testigo, por alcanzar la promesa en el paraíso, pues yo estoy dispuesto a soportar esto, una promesa de un paraíso de 1000 años. Sí, yo lo abrazaba y para mí era lo más máximo, me sembraron lo máximo. Yo no creía en Jesucristo como el autor de la salvación. Para mí la teoría de Rawson enseña que es el arcángel Gabriel y que es el culpable número 1 de que Jesús impida a lo hombre a conocer al único Dios Jehová. Sí, en el artículo 3, para aquellos que son testigos y nos están escuchando, en la Constitución dicen, ahí en la página 19, a la 23, en el inciso 3, dice que Jesucristo es el culpable número 1 de que el hombre no venga al conocimiento de Dios único, Jehová. Tremendo.
Y se está esparramando esta Sí, religión. se está esparramando. Hay una estrategia. El año pasado se juntaron los ex testigos en México, el 26 de diciembre, porque quieren interrogantes sobre las preguntas total, ¿qué es Jesús? ¿Sí? Entonces, hoy se imprimió un libro en este año, en el Testigo de Jehová, que no les sorprenda que se lo van a regalar y van a decir, sí somos cristianos también. ¿Sí? Pero creemos en Cristo de esta forma. Es sorprendente. Ahora, ¿cómo era tu hogar, hermano? Honestamente, Pues en mi hogar, pues gracias a Dios, ¿verdad? Puedo decir que gracias a Dios, pues fuimos una familia con buena alimentación, buena educación. y ese es el problema, ¿verdad? Sí, ese es el problema. El tener un padre, porque ahí se gana dinero. Y bastante se gana. Y los que nos pueden escuchar, ustedes sí venden muchas revistas, Atalayas, Despertar, Nuevo Mundo, El Hombre Sorprendente, etcétera. Usted tiene por año un déficit económico, por eso es que andan vendiendo. Y el cargo que tenía mi padre, pues tenía ingresos sorprendentes y por su trabajo, como cualquier otra cosa. Y mi padre es arquitecto también, tenía una constructora de financiamientos de hogares, de casas, de patrimonios, y vivimos bien, y eso me sembró a mí un carácter muy arrogante, muy sobrepotente. Tal así que cuando mi padre me entrega la constructora ahí, es donde conozco, yo le decía un loco. Sí, él llegaba a las 6, 7 de la mañana a la constructora y él estaba con las manos alzadas y me molestaba. Sí, a la mediodía juntaba los trabajadores, oraban por los alimentos, era el último en irse de la constructora y me enfadaba y decía, pues ¿cómo? No, yo no quiero esto, aquí no es una iglesia, decía yo. Lo llamo y llegamos a tener un cruce tremendo y bien. Él nunca me maldijo, él nunca me dio un reclamo, al contrario, cuando yo lo lastimaba me decía, si este es el motivo porque me lastimas, pues Cristo te ama. Sí, entonces fue sorprendente ahí. Fue sorprendente así, que es tremendo. Ahora, tú tuviste un choque. Sí. Después que cambió todo eso, ¿eh? Sí, yo como testigo de Jehová, se nos enseña que no hay sanidad divina. ¿Sí? Y si sucediera un milagro, que se diga, Stalford enseña en la página 35 que se acredita a Satanás. Wow. ¿Sí? Entonces, pues un joven con esa mentalidad, con un padre sorprendente, admirable de verlo, que daba conferencias en California, en el auditorio gigante ese, y lo acompañé a varios lugares. Pues para mí mi padre era admirable ver cómo la gente lo buscaba, asesoría, consejería, y que casi nunca andaba viajando y imprimiendo. Mi hermano el mayor se llama Luis Méndez Muriel, está en Monterrey, era el secretario general de la tesorería, y mi hermana la mayor era la secretaria de la imprenta donde se imprimen todo ese asunto. Entonces yo crecí con eso, pues mi padre me lo enseñó. Yo nunca creía que mi padre me iba a mentir, porque qué padre es la Biblia, siendo malo le da a sus hijos una piedra un pan por piedra, o una serpiente por pescado. Entonces yo creía en mi padre, no creía en el Espíritu Santo, una fuerza activa. Yo como ingeniero sé que es una fuerza activa. ¿Sí? No creía en Jesucristo como el Salvador, sabía que vino, ¿sí? Y fue colgado, fue degollado. Si leen ahí la Biblia dice que fue degollado, no crucificado, y es del Testigo de Jehová. Vino únicamente a garantizar una resurrección, no una vida en el cielo. ¿Sí? Entonces ¿Creen que es el Hijo de Dios? No, No es el creo. arcángel Gabriel. Oh. Dicen que es el arcángel Gabriel, así se certifica. Pero yo leía la Biblia, pero en realidad a veces no hemos de criticarlos ni juzgarlos, porque yo fui un hombre que leí la Biblia. Primeramente se prohíbe leer la Biblia al Testigo de Jehová. Oh, wow. Y si la va a leer necesitan los escritos de Rausser para interpretarla. Sí, Interesante. pero yo la leía y nunca pude percibir las verdades. Ahora la puedo ver y creo entenderla, porque el intérprete de esta Sagrada Escritura es el Espíritu Santo. Y ellos no lo tienen, no creen. No lo creen, entonces no tienen la luz para entenderlas, y son fácil de que sean engañados a base de un escrito de un personaje. ¿Sí? Y así fui creciendo en la constructora. Conozco a ese joven. Por ser mi primer día de trabajo, dije yo, me puse un reto. Mi primer día de trabajo, que iba a desempeñar un trabajo como joven que fui, nunca desempeñé un trabajo, ni mi cama tendía.
ni mis zapatos boleaba, porque en mi casa tenía quien nos limpiara zapatos, quien me planchara la ropa, quien me diera de comer. Entonces, al ser mi primer día de trabajo, yo hice el primer día, o hice el más temprano a la constructora. Yo me conozco a esa persona, yo me fui a las 7 y él ya estaba ahí. Gloria a Dios. Creía que era un borracho, estaba con las manos arriba y yo dije, no voy a dejar que se vaya. Entonces no, dije, no, este no se va a ir, y abro la puerta bruscamente y me meto, tomo el lugar, y él se deja venir conmigo y se presenta conmigo y dice, el Señor te bendiga. Y luego yo dije, ¿cómo? Porque yo pues no tenía experiencia de una conducta de un cristiano. Aleluya. Nunca supe cómo se comporta, cómo vive un cristiano. Entonces, que Dios, el Señor te bendiga. No, dije, no. No, dije, no saludé. Dije, ¿tú quién eres? Y él me dice, yo soy el contratista. Dije, ¿tú eres el que estabas ahí afuera? Sí, yo soy el contratista. ¿Y qué estabas haciendo ahí? No, dice, yo vengo a pedirle a Jesús que nos guarde en el trabajo. Vengo a ponerlos a todos, que nos bendiga, que nos dé gracia para desempeñar nuestros labores. Amén. Dije, no, yo no necesito que tú hagas eso por mí. No quería. Necesito que hagas eso por mí. ¿Qué pensabas tú como testigo cuando oran, cuando los cristianos... ¿Qué pues, piensas tú? Es pecado. Que somos del diablo, ¿eh? Es pecado, porque si usted no quiere platicar con ellos, invítelos a orar. Se tome el Dios en vano su nombre. Porque Dios ahorita no escucha. Ayer estuve explicando un poquito de que por qué Dios no puede tener comunión con el hombre. Porque Génesis 1:26 dice que el único que fue creado a la imagen de Dios era Adán. Y ahí en Génesis 5, versículo 3 dice que los demás fueron creados a la imagen de Adán, no de Dios. El pecado puso una barrera. Por eso Adán caminaba, platicaba con Dios, porque él fue el único espiritual. De Adán para acá nadie puede platicar con Dios. Génesis 6, versículo 2-3 dice, porque Dios ya no podía contender con el hombre, porque el hombre es carne. Corintios 15, 51, 52 y 53 dice que el hombre, carne y sangre, no era el reino de Dios. Pero en el versículo 50 dice Jesucristo aquellos, pero yo tengo un secreto que no es para los testigos de Jehová. Algo que no es revelado todavía para ellos, que seremos transformados. Wow. Sí, nos pasamos al Evangelio de San Juan, donde dice que a los suyos vino, no lo recibieron, porque quien le recibe se levanta un acta de nacimiento en los cielos. Aleluya. Sí, dice, los cuales ya no dependen de carne y sangre. Ese es el milagro que yo recibí hoy en Cristo Jesús. Amén, amén. Que me quitó la imagen de Adán de pecado y me invistió de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Amén. Entonces por eso no creíamos no creía en la vida espiritual. En la muerte no creía. La Biblia enseña en la página 53 de la Constitución Teológica que cuando la persona muere, su alma es inactiva. No hay tiempo, no hay espacio, no hay actividad del exterior, no hay sensibilidad, no hay emoción. Ahí está, solamente esperando la resurrección en el paraíso. Se resucita aquel día. Pues ya le han cambiado como 7 veces la fecha de resurrección, ¿verdad? Sí, sí. Y cuando estemos en la tierra prometida, ahí va a ser nuestra regeneración. Wow. Y si nos regeneramos ahí y hacemos conforme sea el decreto que se establezca en el reino del paraíso con los príncipes, sí, que le van a ayudar a gobernar a Jesucristo, la muchedumbre de los 12,000 de cada tribu de Jerusalén, que son 144,000, que son príncipes, esos son los príncipes que le van a ayudar a gobernar a Jesús, sí, la estirpe que sea el reino de Jehová. Ahí se van a salvar, ¿sí? Entonces necesitan morir y vivir 1000 años a prueba. Y hoy soy feliz y estoy vivo en Cristo Jesús. No necesité morir para ser feliz. Se me hace dificultoso todo lo que están pidiendo. No, ¿eh? es difícil. Es difícil. Bastante. Pero, bueno, entonces el varón trabajando, ¿cómo se llamaba? Hilario Rodríguez. Hilario, ¿eh? Se llama Hilario Rodríguez. Ok. Comenzó a hablarte y bendecirte en el nombre de Cristo. No, nunca te habló. se acercó directo, sino que yo empecé a notar que él oraba. Gloria a En la Dios. mañana oraba los alimentos y iba el último en irse de la construcción. Entonces me molesta a mí esa actitud. Y le digo a mi padre, ¿quién es Hilario Rodríguez? Dice, no, mi hijo es alguien muy especial. Y sí, ya me di cuenta. Ya me di cuenta. Dije, ¿cuánto tiempo tiene trabajando ahí? Dice, mi hijo era el que le llevaba el lonche a su papá de niño. Entonces yo le pregunté cuánto tenía trabajando ahí, pues para despedirlo. Sí, yo no quería un protestante, sí, un ateo ahí, que estuviera confundiendo a la gente de no venir a Dios. Entonces, pues empiezo a echar cuentas los años. Dije, no lo puedo despedir, porque ya tiene derecho a la antigüedad de la protección del obrero. Dice, si lo despido, injustificado, me manda la 16 a la protección del trabajo. Y dice, este loco yo no le pago ni un centavo.
Entonces empiezo con el tiempo a maquinar una estrategia para que él renuncie de su trabajo. Le quito el cargo de contratista y lo hago mecánico de las revolvedoras. Me las entrega limpiecitas, cuando yo se las doy estaban ponchadas sin aceite, llenas de cemento, y el sábado que me las entrega están limpias, y me enfada tanto, dice, este lo está haciendo al rey, porque esto nadie lo hace. El otro lunes le quito el cargo de mecánico y le digo que se va a echarle arena y grabar arena. Luego que le eche cemento, luego que le quite los clavos a la madera y el cemento seco. Les aumento los sueldos a los maestros para que le den carrilla, así decimos en Chihuahua, dale carrilla. ¿Sí? Todos los maestros le daban carrilla, uno le pedía cemento, uno le pedía mezcla, otro le pedía agua, otro le pedía ladrillos, otro le pedía clavos, y andaba el pobre Hilario. Praise God. Y qué tremendo. Ese día llegó el varón destrozado, desforzado, sin fuerza, sin nada. Y los maestros, pues yo les aumenté 50 pesos, allá $5 más a la semana, y pues 50 pesos allá es bastante. Y aquel hombre llegó bien cansado, sin levantar su cara. Y yo burlón, dije, este ya se va a ir. Este ya tronó. Dije yo, cuando le doy el sobre y con su cabeza abajo, me dice, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo sigues haciendo? Entonces dije, ¿lo quieres saber, Hilario, por qué? Sí, dice, pero sin mirarme a los ojos. No tenía fuerzas, no tenía nada. Sigue hablando de Cristo. Sigue. Entonces aquello que yo le dije, sigue hablando de Cristo, como que se agarró aire. Y se infló y luego agarró fuerzas y me volteé a ver a los ojos riéndose en mi cara. Amén. Aleluya. Y me dice, ¿ese es el motivo por qué haces esto? Y sí, el Señor te bendiga. Entonces me dio mucho coraje. Más coraje. Más coraje. Entonces me ausento de la construcción por 40 días porque me estaban atendiendo de epilepsia cerebral. Me daban en ese entonces como 7 convulsiones diarias. Pero ese día me dio una que me ausentó de mi trabajo 40 días y salí con un andador. Entonces yo me voy a la constructora con el andador. Y en ese entonces Hilario ya lo había dejado responsable de la madera y de las cimbras. Le dije, tú, no quiero ver pedazos de madera tirados, no quiero ver la madera torcida, la quiero atrincherada, y cuando la usen los maestros, los carpinteros, me la vas a impermeabilizar, y si yo veo una madera con clavos, con cemento viejo, vas a ver, y etcétera, etcétera. Pues cuando yo vuelvo de los 40 días, hallo a Hilario enchapopoteando la cimbra, en el segundo piso. Entonces yo lo empiezo a ver y digo, de veras que este chavo está loco. Está mal ese chavo, dije yo. Eso le pasa por no estudiar, dije yo. Entonces yo iba con el andador y cuando me divisa él como a unos 50 metros, levanta sus manos y grita. Grita, él gritaba. Gracias, Jesús. Porque escuchaste mi oración y has traído de regreso a mi patrón. Entonces, cuando yo escucho eso, me subo para arriba, la rampa, y él quiere darme la mano y yo le doy un golpe. Y se cae Hilario y se clava una varilla. Y empieza a sangrar. Entonces él se quería levantar y como estaba noqueado, se iba haciendo para la orillita del precipicio de 2 pisos de alto. Entonces me volteé a ver con sus ojos llenos de lágrima, con sangre. Pero me dio un odio hacia él. Entonces le doy 2 puntapiés y se va a los 2 pisos para abajo. Él se cayó. Sí. Entonces toda la construcción, todos los trabajadores me empezaron a ver, pero con una mirada de odio. Hilario por soportar mi castigo. Sí, por ser tan paciente y tan generoso, se ganó a todos los trabajadores. Aleluya. Porque ellos vieron que yo les pagué para que lo lastimaran. Ellos veían cómo siendo el patrón, el jefe de ellos, el que supervisaba la construcción, vieron yo lo que estaba haciendo y se ganó. Se los ganó a todos nomás con callar su boca, haciendo lo que yo le dijera. Aleluya. Entonces me están viendo y yo sabía que me iban a linchar porque pues ahí trabajan drogaditos, borrachos, padres injustos, sin amor, sin valores. Entonces yo desvié la mirada y dije, estos me van a golpear. Entonces volteé a ver a Hilario y veo a Hilario con su clavícula salida. El hueso le cortó una mejilla, lo querían levantar y luego le digo, y él dice, no me toquen, llorando, no me toquen, me lastiman. Entonces cuando yo veo aquel hueso salir, no sé, no pensé. Y él me mira y dice, yo sé por qué lo haces, pero te diré siempre, Cristo te ama. My God. Me desaparecí de la construcción, hasta la fecha no trabaja. Y si yo pudiera darle mis brazos, se lo daría, ¿eh? No me demandó, ¿no? My God. Aquel día en la noche,
Pasó un tiempo, empezaron a brotar quistes, bolas de grasa en mi cuerpo. Me llevaron con el doctor y le dicen a mi esposa, su esposo no es epiléptico, señor. Y lo dije, yo no soy epiléptico. Entonces nació una esperanza. Dije, bueno, a lo mejor ya me van a curar. Apartan a mi esposa. Y a los 5 minutos viene a mi lado y empieza a abrazarme llorando. Y me decía que me amaba tanto. Y me besaba y enjuagaba mi cara con sus lágrimas. Te amo, no te vayas a ir, no te rindas, voy a estar contigo. Y yo decía, ¿qué pasa? Yo ya estaba en una situación muy crítica. Yo ya no podía caminar, ya no podía comer. Tenía lesiones mentales, tenía pérdidas de equilibrio. Mi esposa me decía esas palabras porque le acaban de decir que me quedaban 4 meses de vida. La enfermedad que me ocasionaba las convulsiones cerebrales, ya no era epilepsia, era convulsión cerebral, es que lo provocaban citicercos. ¿Qué es un citicerco? En México es muy común la ladilla, la triquina y el citicerco. La ladilla es cuando el cerdo está infectada su carne de un capullo, de un globito, y ahí conserva un gusano adentro. La triquinosis es cuando un cerdo tiene virus sanguíneos, alergias, amibas, que no se detectan, necesitan telescopía para observar la infección sanguínea. La persona come, ahí en México la gente le gusta comer la sangre de cerdo, morcilla o moronga. Entonces llega a comer una sangre infectada, sí, la rige, pero la amiba se queda en su estómago y crece, la lombriz de 14, más de 1 pie. Entonces aquella lombriz, al comer y saciarse también, empieza a hacer su necesidad, pero hace esqueles, gusanos, que es el citicercos. Pero atenderme a mí por más de 1 año y medio de epilepsia, se reventaron esos capullos. Esos capullos, cuando se reventaban, esas bolitas, la ciencia médica dice que es como el ácido gástrico. Entonces me quemaban, yo me empezaba a rascar hasta sacarme sangre. Yo gritaba, ayúdenme. Después empecé a experimentar que se me movían partes de mi carne. Yo le gritaba a mi esposa, ¿qué se me mueve? ¿Qué se me está moviendo? Entonces después sentía dolores musculares. El gusano era el gusano que fue expulsado del quiste y se me enterraba en las carnes. Me detectan citicercosis y me dan una dieta de 18 meses sin comer alimento para exterminar la grasa, porque ahí se reproduce. Entonces empezó a faltar grasa en mi cuerpo y el cartílago produce precisamente el ácido viscoso que da vida y humedad a los huesos. Empezó a faltar y cada convulsión que me daba, empecé a experimentar desvertebraciones en mis cuerpos, en mis huesos. Y ahí está registrado que la enfermedad de los huesos que se me complicó por quitar la grasa se llama miastatasis. Se secan los huesos. Entonces eran dolores musculares, dolores artríticos, dolores de los gusanos. Entonces empecé a tener total pérdida de memoria. Quedé completamente... Yo gritaba a las 24 horas de dolor. Me inyectaban morfina, heroína cada 6 horas, pero yo gritaba a los 10 minutos que me pusieran otra. Me llevan a mi casa y me corren de mi casa. Se levanta una comunidad de La Manzana con firmas de que va a una sociedad médica que me saquen porque no pueden soportar ya ver a un joven gritar las 24 horas en la mañana, en la tarde, en la noche. Sus hijos se quejaban que les daba miedo, los padres se quejaban que no dormían. Me expulsan de mi propia casa. Me llevan a una clínica epiléptica a Chihuahua. Y a los 8 días me expulsan de ahí, dice, no podemos tenerlo aquí. Dijo, no podemos atenderlo, dijo, lo que hacemos aquí lo hace usted en su casa. Pero ya me habían corrido de mi casa. Mi suegro me adapta y me lleva a una bodega donde él tenía sus camiones, muy en la montaña, y ahí gritaban las 24 horas de dolor. Yo lloraba, no había remedio, no había anestesia. Iban a hacerme una cirugía que se abre la cabeza y lo desconectan a uno. Iban a ponerme una válvula para extraerme todo el líquido que se me subía al cerebro. Sí, darme vida artificial por ahí. Pero no me la hicieron. ¿Por qué? Un día sorprendente, se me infecta toda la espalda. Ya no podía yo con mi espalda. Me van a hacer una cirugía y se oye un aviso en el radio de que se necesita sangre, etcétera, etcétera, para el señor Juan Méndez. Escucha a mi padre el anuncio y va con el cirujano y se presenta de que no me operé,
y si me opera que no me ponga sangre. Entonces el doctor dice, fírmeme nomás aquí donde nos quita todo compromiso de negligencia médica y que usted permite y hace de que su hijo muera antes de que lo operamos. Y mi padre firmó mi carta de muerte. La firmó, ahí está. La firmó. ¿Y qué pasó, hermano? Un día, una noche fallecí. Yo fallecí. Y nomás para que la gente sepa, esto es lo que estoy teniendo en mis manos, que viene del Instituto Mexicano de Sugería Social. Sí, Y es una clínica de gobierno. Son oficial todos estos papeles. Sí, son de gobiernos. Del gobierno, donde tú falleces por 2 horas. Sí. Todo lo que te pasó directamente. Y hermano, en los 2 minutos que tenemos, no sé cómo nos pasó el tiempo, tú moriste completamente. Yo fallecí. Pude ver cuando salió algo de mí. Entonces cuando yo tuve aquella experiencia dije, yo me llevé la mano a mi cabeza, me acuerdo. Y dije, esto es un sueño. Porque yo no puedo estar allá y puedo estar aquí, yo flotaba. Y ahí eso me alarma a mí, porque la gente que hoy nos está escuchando, piense cuáles son sus pensamientos. El día que parta con Dios, así se los va a llevar. Yo fallecí, estaba fuera del cuerpo, y yo dije, esto es un sueño. Pensé igual que como estaba ahorita aquí. Entonces tuve la experiencia, vi los médicos por darme atenciones, vi todo lo que le hacían los shows, la inyección cardíaca y todo, hasta que dice una enfermera, está muerto. Estás muerto. Entonces, ¿cómo? Yo no creía en la muerte. Y el Señor... Yo no creía en la vida espiritual y ahí estoy viviéndola. Entonces cuando ya entiendo que estoy muerto, yo le grito a mi padre, ¿dónde estás? ¿Por qué me enseñaste esto? ¿Qué va a pasar cuando tú vengas? Cuando venga mi familia, cuando venga la gente. ¿Qué le vamos a decir? Pero era un miedo, ahorita los puedo explicar. Era un terror. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucede? Entonces escucho una voz y dice, hable tu corazón a Cristo. Amén. Aquí Mira, hermano, los terminó el tiempo. Amén. Y me dijiste que no íbamos a tener tiempo. Vamos a tener que regresar con otro programa porque es difícil explicar todo esto donde estamos, pero está muerto el hermano. 2 horas. Así que vamos a regresar y a seguir con la historia. Gloria a Dios. Bueno, ya saben que la semana pasada tuvimos el testimonio, comenzamos el testimonio de Juan Méndez, de la muerte a la vida. Y vamos a continuar con esa historia, porque yo creo que muchos de ustedes pensaron, ¿cómo puede ser que este hombre pasó por eso? ¿Qué pasa con él ahorita? A él lo va a decir el resto de la historia, pero tenemos con nosotros también hermano Pablo. ¿Cómo estás, hermano Bien, Pablo? Bendecido. Gloria a Dios. Amén. Bueno, la semana pasada tuvimos algo bien emocionante, Tremendo, ¿verdad? Poderoso, hermano. Poderoso. Desde que escuché el testimonio del hermano, le decía a los hermanos en la iglesia, no he sido igual. Es Wow. algo impresionante, de veras, saber a través del testimonio que nuestro Señor, como decía en el testimonio, ¿verdad? Su corazón se escuchó cuando lo abrazó, que Cristo vive y escucha nuestra oración. Gloria a Dios. Hermano, pienso de los milagros de la Biblia, ¿verdad? Que milagros tan grandes, ¿verdad? Como la muchachita de 12 años que Dios la resucitó. Así es. Así son estos milagros. Sí. Es el mismo Dios, ¿verdad? Así es, sigue el Señor sanando, sigue liberando, sigue restaurando, también resucitando. Amén. Algunos dicen que ya no sucede, pero nosotros sabemos que el mismo Dios de Abraham es el mismo Dios nuestro también. Gloria a Sigue Dios. el de ayer, de hoy y por todos los siglos. Poderoso Dios. Amén. Y también el hermano pastor Víctor, ¿cómo estás, hermano? Impactado, Amén. impresionado yo platicaba con él y decía, qué tremendo es de mirar que entre millones y millones de personas que mueren cada día de diferentes maneras, de accidentes, de toda clase de enfermedades, te escogió a ti, varón, para Gloria a traerte Dios. con un mensaje a la iglesia, con un mensaje nuevo, un mensaje fresco. Es el mismo basado en la palabra, pero algo que motiva la fe de uno y decir, en verdad nuestro Jesucristo es grande. Amén. Es grande. Bueno, el testimonio yo creo es tan poderoso que ustedes quieren escuchar este programa y también el que hicimos la semana pasada. Si no estaban con nosotros la semana pasada, quizás me quieren llamar y pueden recibir un video de esto. Es el testimonio de Juan Méndez, que estuvo
muerto por más de 2 horas, pero es más que la muerte y la resurrección. Sí, Señor. Es lo que el Señor hizo en tu vida. Bueno, la semana pasada los dejaste y estabas gritando 24 horas por día, De 7 dolor. días de dolor. La gente ya no te soportaba. No, Tuviste que ir a un lugar afuera de la ciudad donde podías gritar como un animal. amén. Tú querías morir. En realidad no, No querías morir. no quería morir porque era un joven de 23 años, que supuestamente yo me había planeado futuros, metas, había formado iniciar mi hogar, mi matrimonio, entonces yo tenía ese deseo, aunque había una esperanza como testigo de Jehová, sí, para poder vivir en un mundo feliz, necesitaba morir y tener una experiencia de resurrección en el paraíso terrenal, pero este mundo ofrece algo maravilloso también, Amén. algo que Las debemos bendiciones de Dios. de cada día hacerlas nuestras. Y entonces yo como joven, pues no, yo no quería morir, aunque tenía una promesa que el testigo no cree en la muerte. El testigo dice que el alma de la persona, cuando muere, la persona física, el alma es inestable, es inactiva, de toda la sensibilidad que nos muestra este mundo, ¿verdad? Está descansando, no hay futuro, no hay espacio, no hay nada hasta la resurrección en el paraíso. Wow. Entonces, ¿cuál es mi sorpresa? Que yo no conozco, yo abracé esa verdad como una verdad fundamental. No haber vida después de la muerte, no haber vida espiritual. Entonces, cuando yo abro los ojos y me doy cuenta que estoy muerto, cuando ya entiendo las cosas, cuando ya veo que a mi esposa me la quitan, que veo los médicos luchar y que me declaran muerto. Tú saliste de tu cuerpo un Yo poquito salí. y estabas viendo todo esto sí, pasar. Cuando yo abrí, yo miré el cuerpo, entonces yo no podía dar crédito de cómo podía estar en 2 lugares. Porque yo veía mi cuerpo donde yo viví por 3 años agusanado, calvo, desvertebrado, ciego, sin memoria, con una apariencia de 75 años cuando tenía 23 años, porque me quitaron toda la grasa, porque se multiplica el citicerco en la grasa. Me dieron sustitutos de nutrología que sustituían los alimentos cotidianos para que entonces aquello provoca una enfermedad en los huesos, metastasis, que se seca los huesos, entonces dolores artríticos. La convulsión que me daba, yo volvía desvertebrado, ¿sí? Por aquella falta de ácido que da humedad, viscosidad a los huesos, a los cartílagos. Entonces tengo aquella experiencia. Entonces, después de aquello agarré odio hacia mi padre, porque mi padre era un ejemplo. Para mí era un maestro y yo quería ser como él, al verlo en reuniones de miles de personas dando conferencias. Con los testigos de con Jehová. los testigos de Jehová. Entonces desde niño caminar con él y abrazarme a mi papá y programarme, porque ahí se programa la gente. Ahí yo puedo decir que me programó mi padre para los 8 años conocer la Constitución, la historia de todos los fundadores, ¿sí? Desde el Renacimiento, la Constitución, la teología, todo. Entonces me programó, sí, me programó. Entonces conozco una verdad que supuestamente para mí era la verdad. Entonces cuando abro mis ojos me doy cuenta que estoy muerto, pero prosigue una vida. Entonces yo me llevo las manos a mi frente y digo yo, esto es un sueño, esto es una pesadilla, no puede ser real, la muerte no existe, este mundo espiritual no existe. Entonces ya cuando me voy dando cuenta de todo, en ese proceso de que en realidad es real esto, que hay vida después de la muerte, ¿sí? Y que sabe uno y entiende lo que perdió, los valores que tenemos aquí como personas y que supuestamente sabemos que decíamos que no eran importantes. Allá todo es importante, cuando usted sabe que lo pierde. Entonces entra un temor, una desesperación y empiezo a gritar, pero con palabras fuertes: José, ¿dónde estás, maldito? ¿Por qué me enseñaste esto? ¿Por qué me inculcaste esto? Wow. ¿Qué va a pasar cuando tú vengas, cuando mamá venga, cuando mis hermanos vengan, cuando la gente que tú supuestamente pastoreas, que abran sus ojos? ¿Cuánta Así que sentías temor y... Es un miedo que no puedo yo explicar, que es el milagro más grande que la persona recibe de Cristo, es no es tener la experiencia de estar muerto. Es algo, no hay palabras, puedo quitarle la carne a usted vivo y decirle esto es la muerte y no se compara, es algo que lo invade, algo tremendo, ¿sí me entiende? Una redargución de que pudo hacer muchas cosas y no las hizo, y ahí las va a querer hacer y no hay oportunidad. Va a querer abrazar a sus padres, a su madre, a sus hermanos, va a hacer todo y no va a poder. Entonces ya cuando yo entiendo aquello, empiezo a gritarle a mi padre, empiezo a culparlo, con un deseo de golpearlo cuando nunca le falté el respeto. Entonces, en aquel odio, en aquel
coraje iracundo que tenía hacia mi padre, dije yo, porque él fue el culpable. Él dijo que no hay muerte y yo tengo la experiencia de estar muerto. No hay vida espiritual y estoy salido del cuerpo. Y digo, ¿cómo es posible? ¿Qué es esto? Cuando yo le enseñé en la juventud a nivel sección y nacional del Reino de Jehová, si cuando era líder yo lo enseñé, yo los preparaba, los capacitaba líder, conferencista de jóvenes, etc. Entonces cuando tengo aquello contrario a mi experiencia, digo, pues ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Esto es nuevo para mí, esto es sorprendente. Entonces cuando empiezo a gritarle a mi padre con maldiciones, porque él fue el culpable de que yo no haya tenido esa experiencia y poderla evitar. Es poderla evitar cuando podía haber cambiado esa experiencia, ¿sí? En Cristo Jesús. Entonces cuando estoy desesperado, oigo una voz que me dice, ábrele tu corazón a Cristo. Pero entra una voz, hermano, es una oración maravillosa la de un cristiano. Entró aquella dimensión espiritual en que me encontraba. Porque tú estabas... Sí, entró y entonces cuando vi que salía, entonces hubo un silencio y luego otra voz, la misma, ábrele tu corazón, con otra desesperación. Entonces yo digo, ¿dónde estás, Hilario? ¿Eres tú, Hilario? ¿Cómo es posible que Hilario esté aquí? Su voz, a las 4 de la mañana que me certifican que estoy muerto, Hilario corre a su pastor a las 3 de la mañana, con un palo aquí y enyesado desde el cuello hasta la cintura, porque le quebré la clavícula. Y le dice a su pastor, deme las llaves del templo porque mi patrón se está muriendo. Entonces cuando me dan por muerto, Hilario está en el altar orando. Y esa oración yo vi cómo viaja la presencia de Dios. Gloria si Dios les permitiera a los oradores que sus oraciones no son en vano. Amén. Y aquellos que no oran, que es la melodía más preciosa que Dios puede escuchar. Gloria a Dios. Y que ninguna va a caer sin que Dios les responda. Entonces ya cuando ya no escuché, entonces yo recuerdo que Hilario a los trabajadores, cuando los juntaba, les hablaba de un Cristo tierno y maravilloso. Él abrazaba al borrachito, al drogadito, al papá que era injusto con los hijos, porque yo como patrón me di cuenta de los problemas. Entonces yo me sentía un hombre limpio, no compararle a él. Y yo decía, ¿cómo es posible? Si el Cristo de Hilario fuera como él predicaba, ¿por qué me dejó sufrir? ¿Por qué me arrancó todo esto? Es favorecista, es convenenciero, hasta racista. Y empecé yo a decir eso, pero con coraje. Y ya cuando le dije a Jesús todo lo que yo sentía, le dije, pero si existes, Cristo de Hilario, ¿cómo no vienes a este lugar? Ven, pero con un reto, para insultarlo, para golpearlo. Cuando de repente hubo un eco de un pie. Y entra, invade el quirófano. Entonces yo estaba volando y caigo al suelo. Entonces aquel eco de aquella pisada me estremeció más que el saber estar muerto. Cerré y me hice bolita. Oigo otro eco del pie. Y se vuelve a invadir y mis manos se abren solas y mis pies se extienden y mi lengua lame la losa del piso. Yo no quería saber qué era eso. No quería saber cuando de repente siento un roce en mi nariz y veo una pierna. Al ver una pierna digo, no estoy solo aquí, hay alguien más. Entonces yo dije, no estoy muerto, pues hay alguien aquí, es un sueño, es una pesadilla. Entonces empiezo a ver unas sandalias de este color. De este color y con perlas. Hasta aquí unas perlotas grandes, maravillosas. Entonces eso me sorprendió, dije, ¿cómo? Mi esposa es húngara y le gusta mucho el oro y las joyas. Entonces al ver aquellos, yo casi calculé, dije, qué barbaridad, esas perlas, pues ¿quién las trae? Entonces, sin darme cuenta, fui viendo su vestimenta, como la luz que entró a la ambulancia. Entonces veo que lo baña un rayo de una luz. Entonces empiezo a ver lo que está llorando. Y está llorando y con una ternura me dice así, con una verticalidad, una seguridad de que él sabe saber las cosas. Dice, heme aquí. Cuando me dijo eso, me invadió un pensamiento, me dijo, yo soy el Cristo de Hilario. Aleluya. Yo soy el Dios de Hilario. Yo soy el que Hilario ama. Yo soy el por qué Hilario te soportó. Entonces yo me quedé viéndolo y agaché mi cabeza. Entonces, al ver sus lágrimas, y bajé mi cabeza y miré sus manos y pude mirar sus costras, aleluya, unas costras. Entonces dije, yo entiendo lo que es una llaga. Yo entiendo lo que es una herida, yo lo experimenté. Entonces dije, este está aquí porque sufrí igual que yo. Yo no creía en Cristo. No sabía que era Él.
A mí me enseñaron que el cuerpo de Cristo fue desintegrado, no en la resurrección física, que Él era el arcángel Gabriel, que un día tuvo una jerarquía angelical y se despojó al venir aquí, también se despojó de lo espiritual. Jesús vino a garantizar, decimos los testigos, no una vida eterna en los cielos, sino una resurrección en el paraíso. Entonces yo no sabía, no tenía conocimiento, no sabía cómo vivía un cristiano. Yo sabía que existían por la teología, pero no sabía su comportamiento, su hablar, cómo ellos se expresan, cómo ellos... Sí, no lo sabía. Entonces Hilario me dio un molde de qué es un cristiano lavado con la sangre de Cristo. Yo no lo entendía, por eso lo lastimé, lo castigué. Y después de eso el Señor me mostró varias cosas. Porque yo defendía mi fe delante de Él. Yo defendí, pues yo estaba seguro. Entonces me empezó a enseñar, me dio tiempo para enseñarme. El Señor mismo. Y cuando me enseñó todo eso me dijo, ¿crees en Dios? Y yo con orgulloso le dije, yo sí creo. Pues sí, a los 7 años me preparé, tocaba puertas, iba a los estudios de la dominical, como decimos nosotros, a las 6 de la mañana, 2 horas nos dan la teoría geográfica, y para enseñarnos las colonias, las calles, nos íbamos, y a las 10 de la mañana tocábamos las puertas, llegaban los cristianos, y nos íbamos a mediodía y nos íbamos al reino a tener la conferencia. Yo lo hice porque yo amo a Jehová, y me dijo, ¿y le crees? Entonces yo me quedé ahí y dice, ¿le crees? Tú crees en Dios, pero ¿le crees a Dios? Ahí empecé yo a cavilar. No creía en la muerte y estaba muerto. No creía en la vida espiritual y tenía una experiencia espiritual. No creía en la resurrección física de Jesucristo y ahí estaba el Señor. Entonces empecé a llorar y empecé a usar pretextos. Le dije, es que ya lo perdí todo. Y Él me enseñó lo que Él perdió y recuperó en la resurrección. Aleluya. Yo también. Le dije, pero es que sufrí 3 años, fueron 3 años de dolor. Y Él me mostró que también. Entonces, cada pretexto, Él lo había experimentado. Entonces dije yo, pues ¿qué pasa? También lo mismo. Entonces dije yo, pues ¿qué no sabes? Que estoy muerto. Entonces Él sonríe y me dice, yo también estuve. Y aquí que estoy vivo, dice. ¿Y sabes por qué estoy aquí? Dice, porque vas un mensaje a mi iglesia. Entonces cuando yo oí eso, dije yo, iglesia es un fraude, la iglesia es una mentira, la iglesia son puras engaños y traiciones, no quiero nada con la iglesia. Pero yo estaba pensando en el Rousey, en la teoría de Rousey, de Starbucks, de todos esos líderes. Sí, dice, y él no hablábamos, como que si nos comunicábamos. Y me dice, ay no, yo soy el camino. Entonces mi suegro es español y me molestaba, me decía que era protestante y que estaba sufriendo porque yo era protestante. Ven para acá y verás que aquí sí hacen el milagro sutanita y manganita y bautízate y haz las indulgencias y haz la primera comunión y verás que Dios va a hacer esto contigo a través de sutanita y manganita. ¿Usted me entiende? Entonces cuando yo supe que Jesús me desarmó mi creencia, mi fe, dije, mi suegro tenía la razón, qué necio. Y él me dijo que no. Esa es mi experiencia. Él me dijo, ahí no. Yo soy la verdad y la vida, y si vas a ir al Padre es a través de mí. Entonces ya cuando me administró, empiezo yo a flotar, y me dice, dile a mi iglesia que en dónde ha estado su fe. Dile a mi iglesia, dile a mi pueblo, dónde ha estado su fe. Entonces yo no quería irme, ¿por qué? Porque me abrazó, porque lloré. Cuando me abrazó me cubrió un calor. Pues me empecé a hacer chiquito, dije yo, pues empecé a sentir una paz. Algo que yo buscaba en la religión, en la brujería. Yo fui a Oxford, Sudáfrica. Yo consulté a todos los brujos de México porque mi esposa pues es húngara, era de las que leía las letras, las manos, el tarot, ¿sí me entiende? Entonces cuando ya no tenía decisión propia, ella me llevaba desesperado a buscar la solución de mi problema. Al vernos desahuciados por la brujería, la hechicería, el santerismo y todos sus remedios y todas sus supuestas curas, mi suegro dice, llévalo a África. Mi suegro tenía contacto con una secta. Dice, ahí sí hacen, o sea, en África me desahuciaron y me trajeron otra vez peor. Entonces cuando me abraza el Señor, recibo lo que yo buscaba. Entonces Él ve que yo ya no quiero apartarme y entonces pongo mi oído y escucho que hacía papá. Papá, papá. Y por primera vez como testigo de Jehová, dije, Cristo vive. Amén. Está vivo el Señor. Gloria a Dios.
Oh, dije, qué desperdicio. Qué locura. Empecé un quebrantamiento. Entonces me aleja. Y cuando empiezo a elevarme, me dice, mira mi iglesia, gloria, que dónde ha estado su fe. Dile que ya voy a ir. Y que si hallaré fe cuando vaya. Entonces me pone de cabeza y empiezo a bajar y empiezo a ver el cuerpo otra vez. Porque cuando él se presentó, amado hermano, se desapareció el quirófano, se desapareció todo. Él lo llena todo. Aleluya. Él lo es todo. No hay nadie más cuando Él soda su gloria. Entonces cuando voy bajando, veo el cuerpo, me lo permite. Entonces yo lo veo en la condición que está y me da un miedo. Ya no quería. Prefiero estar muerto que estar allí. Prefiero perderlo todo que estar allí. Yo lloraba las 24 horas. Sufría. Veía cómo se me descomponía mi carne. Déjame. Dice, no. Y a mi iglesia. Vuelvo a la vida. Abro los ojos y me siento en una camilla. Y cuando brinco, una enfermera llamada Águeda, de la clínica Morelos, sale corriendo. Sale corriendo asustada. Entonces yo la veo y yo no imaginé nada. Entonces brinco y siento mis pies fríos. Me veo descalzo, pero con un traje bien bonito. Dije, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Que me habían comprado un traje que nunca pude comprar. Sí, para... Ella era la enfermera que a los cadáveres los cambia, los baña, los pinta. Entonces cuando corre trae a otro varón y el otro la consola. Dice, no se puede levantar, Águeda. Tú sabes que no es tu área, estás estresada, mira, quédate un ratito, descansa, yo te voy a turnar. No, es que yo quiero que vengas. Entonces cuando yo los miro, los dos corren. Porque el que le estaba calmando a Águeda fue el que me hizo la biopsia, que me hizo la cirugía para extraer un pedazo de mi órgano, para certificar la carta de función. Entonces al ver aquello, imagínense, el hombre cuánto dura para hacer una operación a un cadáver, una biopsia y sacarla y certificar. Me entregan con la enfermera que supuestamente cambia y entrega el cuerpo a sus dolientes. Entonces ahí pasó como 2 horas. Entonces yo ya era un hombre distinto, ya veía, no me dolía nada. Aleluya. Me empiezan a hacer estudios, clínicas y clínicas y clínicas y entrevistas y entrevistas y entrevistas y entrevistas. Estaba fastidiado, yo no sabía qué pasaba. Se asocian con una clínica en Chihuahua, la clínica del parque. Y dices, varón, no dicen varón, dice, ¿sabes qué? Te vamos a hacer unas tomografías. Me llevan a hacer las tomografías y las toma el doctor Armendáriz, el director de la clínica Morelos. Y le habla al doctor, dice, no puede ser no puede ser. Hay una confusión, hay un error. No, mira, el paciente tiene 20 y tantos años, pesa 65 kilos, mide 1,80. No puedo aceptar esto. Y me mandan a hacer la segunda tomografía, agarra el teléfono otro día, dice, no estés jugando, esto es serio, es una broma, esto es importante. Dice, ¿qué cosa? Es otra, le hicimos otra. Ven a ver el paciente. Por primera vez veo a un coreano y me mira, dice, no, y lo mira las tomografías y dice, no. Dice, pues vamos los dos. Si aquellos están cometiendo un error, pues hasta los corremos. Esto es serio. Se va el traumatólogo y el neurólogo. Lo que no podían aceptar ellos es porque una persona, ya dejé el descartar que se dieron cuenta que estuve muerto, que tuve citicerco cerebral, que fallecí, ya no les interesaba eso, problema. Lo que ellos querían saber, una explicación, que la neurología no la podía aceptar una persona de 23 años, con 65 kilos, ¿sí? Haya tenido un cerebro de 1 año de un niño. Aleluya. Cuando muero cerebral. Entonces lo registran las tomografías. Entonces viene el traumatólogo, el que me hizo el TAC craneal, enfadado y enojado, y dice, ya no aguanto esto, es una locura. Ya no soporto esto, dijo, que se vaya este marciano. Que se vaya, y me estaba estrujando. Y le dice el otro, cálmate, ¿qué pasa? Dice, no. No he dormido en 21 días, no como, metido en los laboratorios, ¿sabes que yo renuncio a esto? ¿Pero qué pasa? Dice, mírale las traumatologías que le hicimos. Dice, ¿quién diantres le puso la cabeza metálica? Esta parte de mi cabeza, 4 pulgadas. Es metálica. Sí, y medio pie es metálico. El citicerco se comió la mitad de mi cráneo, el cartílago, y me iban a poner una válvula para extraerme la que se me subía. Entonces digo yo, ¿cómo es posible esto?
Uno que no cree en los milagros, que no cree en Jesucristo, que no cree en la muerte. Yo no le pedí un milagro. Yo no lo escogí a él, yo no lo amaba. Pero hubo una oración. Aleluya. Hubo una oración. Gloria a Dios, hermano. Una fe inquebrantable. Una persona que estaba seguro de quién es Cristo. Aleluya. Se aferró y le dijo, Señor, Amén. dale una oportunidad. Vuelvo a la vida. Y lo único es decirle, gracias Jesús por ese cristiano. Porque si me toca uno que, pues que no estuviera aquí. Esto es metálico. Y el traumatólogo quería una explicación, dice, y hasta se dieron el gusto de firmarla. Dice, hay una cruz bordada arriba de esa placa. Préstame su mano. Santo Dices, ¿sabes qué? Vete, chavo, vete, no queremos nada. No queremos nada. Entonces, amado hermano, aquí estoy. Vengo a la vida y no sé dónde está la iglesia. Un tan como los de Hilario. Porque llego a mi casa y no me recibe mi padre. Supo que estaba muerto y que ya estaba la funeraria. Al mes llego a mi casa y va mi padre parado en la casa y me dice, tú sabes para entrar a esta casa qué tienes que hacer. Y yo dije, ¿cómo es posible? Mi madre en el piso de arriba, mirándome con el deseo de correr y abrazar a su hijo, como el padre pródigo, el hijo pródigo y su papá. Mis hermanos asustados. Y lo dije, no puede ser esto. Dice mi padre, para entrar aquí necesitas rehusar de decir que Cristo lo hizo. Porque Hermano los Juan, milagros se le acreditan a Satanás. hermano Juan, bueno, es un testimonio que yo creo que todos ustedes deben de tener en su casa, Sí. para los amigos, amistades, familiares. Tienen un video, hermanos, que pueden llamar aquí a la estación. Yo creo que vas a dejar unos videos. El hermano Juan está aquí unos días. Yo creo también que van a hacer otro Sí. video, hermano Pablo. Sí, se va a hacer otro video nuevo. Nuevo, profesional, que puede ser un testimonio para su familia. Yo le voy a mandar esto a mi papá, ¿verdad? Sí. Él es cristiano, pero va a estar bendecido y él tiene muchos conocidos de conocer la vida y del hermano Juan Méndez, así que pueden llamar aquí, dejen sus números y nosotros vamos a hacer lo más posible, darles saber dónde pueden recibir ese video, hermano. Hermano Juan, tenemos 2 minutos y yo sé que el tiempo ya los corrió, pero una oración para el pueblo, Sí, hermano. el gran milagro de Jesús que vino en tu vida. Amén. Por favor. Amén. A mí Jesús, cuando le dije que por qué tardó, me dijo, ¿por qué no abrías tu corazón? No lo abrías. Entonces yo a los televidentes que nos está viendo hoy, no es la oración mía, es la disposición de su corazón. Amén. Y yo le digo, abre tu corazón. Abre tu corazón, ahí donde estás. Si quieres hincarte, híncate, levanta Sí. tus manos Gloria a Dios. y dile, Señor Jesús, lo que soy y lo que tengo lo pongo en tus manos. Amén. Me rindo, Señor. Yo sé que tú tienes soberano poder, Señor. Perdona mi incredulidad, Señor, y mi inconstancia en la fe. Yo me acerco libre y confiado. Señor, si tú levantaste al hermano Méndez cuando todo estaba perdido, tú pudiste sacarlo del pozo en que nadie puede ser rescatado. Yo estoy viva, Señor. Tengo aliento, tengo voz audible. Me acerco a ti. Tu palabra dice que todo el Señor que se acerque a ti no lo rechazas. Aleluya. Todo el que ponga su amor y su esperanza en ti, tú no le dejarás avergonzado. Te abrazo, Jesús. Te abrazo. Haz un milagro en mi vida. Quita mi herida, quita mi enfermedad. Restaura mi matrimonio, mi hogar, mis hijos. Y ruego también, Jesús, que no quites la bendición en Denver, Señor. Aleluya. Y le digo a Denver y a Colorado que Jesucristo es su respuesta. Amén. Lo pido en el nombre de Jesús, papá. Sí, Señor. Que así sea. Gracias. Amén. Gloria a Dios, hermanos, es una gran tiempo de vivir, hermano. Vivir en este tiempo donde Dios está haciendo
cosas tremendas, profundas. Él quiere trabajar en tu hogar, en tu familia, en tus niños. Clama al Señor con todo su corazón. Dios les bendiga. Ahí está, Gracias. pueden oír el Amén. corazón de Él. Amén. Sí, está vivo. Bye bye.